Ok, entonces Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y la pregunta que quiero hacerles tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos que hacer algo, llámese la actividad que sea, trabajo, escuela, la actividad que ustedes tengan. ¿Cuáles son las razones por las cuales muchas veces claudicamos o abandonamos dicha tarea? ¿Cuáles son las razones por las cuales decidimos no hacerla o no continuar haciéndola? Porque a veces vemos algo que es más importante, no importante, sino que tenemos que resolver primero. Ok, hay ciertas prioridades, ok. ¿Alguien más? Desánimo, cansancio, ok. ¿Algo más? ¿Cuál? Ande, ya le dio el punto, ¿no? La flojera, ¿no? Creo que todos querían decir eso, pero no, tengo que hacer otras cosas. Y mira, muchas veces esta parte, ¿verdad? La pereza ataca en ciertas áreas. Fíjense bien lo que vamos a discernir el día de hoy. La pereza puede manifestarse aún haciendo cosas. Vamos a otra vez. Uno podría pensar, un perezoso es aquel que solamente está acostado sin hacer algo productivo, porque si hace algo, ¿no? Calienta un sillón, ve televisión, está haciendo algo, ¿no? Pero a lo que voy, un perezoso es aquel que solamente vive para un deleite suyo, ¿no? Sea el reposo, sea lo que quieras, ¿no? Entonces la pereza muchas veces va encausada a eso, pero hoy a través de la Escritura vamos a entender que podemos ser perezosos sin darnos cuenta en cuestiones espirituales. Y una de las consecuencias de la pereza en el carácter espiritual, pues lleva a los hijos de Dios a tener ciertos desvíos con respecto a la palabra misma. Y hoy quiero compartir con ustedes esta carta a los Hebreos, ¿verdad? Y justo en la semana platicábamos con unos hermanos respecto a esta parte importante del pueblo de Israel, y esta carta pues va dirigida a ese grupo, ¿sí? Es una carta del Nuevo Testamento que va dirigida a ese grupo, ¿verdad? De hebreos que justamente habían conocido al Mesías, pero que por alguna circunstancia estaban olvidando realmente el Evangelio de Cristo y estaban volviéndose a otro tipo de enseñanzas. Entonces, con estos dos preámbulos vamos a pedirle al Padre que nos permita tener entendimiento en esta tarde. Oremos. Amado Dios, damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia se renueva cada día y nos permite, Señor, tener la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, congregándonos, Señor, Padre mío, con la intención, Señor, de ser alimentados a través de tu palabra, con la intención de ser edificados, Padre. Rogamos pues que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que tenga un efecto en nosotros, Dios. Te rogamos, Padre Santo, Señor, que tú nos permitas discernirla y entenderla y aplicarla a nuestro diario vivir, mi Dios. En tus manos estamos, Señor, y damos gracias en todo tiempo, Dios. Amén. Y esta parte en Hebreos dice como título advertencia contra la apostasía. Y la palabra de Dios habla que en los finales tiempos algo de lo que más va a haber no es un avivamiento, sino un incremento en la apostasía. ¿Sí? Va a haber un incremento en la apostasía. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo, el mismo Satanás en los tiempos finales lo que va a hacer es decir, es mi último estirón. Es como un atleta, ¿no? Que quiere llegar a la meta, quiere alcanzar su objetivo y llegando casi al final dice voy a darlo todo. Entonces así imagínense ahí a Satanás en toda esa estrategia, dice yo ya sé que mi tiempo es corto y voy a hacer lo necesario para que aquellos que andan titubeando caigan. Y una de las estrategias que de estos finales tiempos es justamente la apostasía. Y una parte importante de lo que es apostasía no es hacer que la persona no crea en nada, sino el engaño radica en que te haga creer que estás creyendo lo que es verdad. Repito, la apostasía no implica
que dejes de creer en algo, sino la apostasía va más que nada encaminada a hacerte creer que estás en lo correcto cuando no es verdad. ¿Sí? Exactamente. Y aquí radica este principio, este concepto. Cuando una persona cree que está en lo correcto y cuando lo analizas a la luz de la palabra, pues evidentemente hay muchos puntos donde no concordarían, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a la palabra. Dice, acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y vamos a ir a hacer una pausa. El autor de Hebreos, ¿verdad? Muchos apuntan y señalan que es Pablo. Otros teólogos dicen, aún no sabemos quién lo escribió. Pero el autor de Hebreos, a los hebreos dice aquí algo importante. Les está hablando, recordemos, el pueblo hebreo, ¿quién es su padre? Abraham, ¿verdad? Y entonces desde Abraham, ¿verdad? El pueblo hebreo tuvo un montón de historia, la que conocemos aquí en la palabra. Y entonces el autor está hablando a estos hombres que acababan de recibir a Jesucristo, habían conocido el Evangelio, pero algo estaba ocurriendo. Y entonces el autor le dice, pueblo hebreo, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esta primera palabra, el tardos, habla acerca de una pereza o de un letargo, de un sopor espiritual. Y dice aquí, os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Entonces, algo bien interesante en esta parte, estaba haciendo una alusión a que no fueran perezosos para poder atender las palabras que se les habían comunicado con anticipación. Entonces vamos al escenario. Estos hebreos, estos hermanos, esta iglesia a la cual fue escrita esta carta, ¿verdad? Eran judíos, recibieron al Mesías, a Jesucristo, ¿sí? Y tiempo después la iglesia empezó a crecer ahí con ellos, pero empezaron a tener una condición. Y entonces el autor de Hebreos les escribe, le dice, ¿sabes qué? Te estás volviendo tardo para oír, te estás volviendo perezoso, te estás volviendo lento para entender los principios que ya se te expusieron y que al día de hoy estás abandonando. Entonces dice en el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento espiritual. Y aquí hago algo importante. Hermanos, si bien es cierto, hay ciertos ministerios enfocados y Dios pone por medio de su espíritu talentos especiales, algo que tenemos que tener bien consciente es que todo creyente, sin excepción, tiene que ser un maestro. Y no porque te pongan un título, no porque tengas un ministerio a la cabeza, todos, sin excepción, tenemos que ser un maestro. Ahora entendamos qué es ser un maestro. Vamos a definir maestro como aquel que tiene la capacidad de enseñar a quienes, a otros. Hermanos, en la gran encomienda, en Mateo 28, nos habla que hagamos ¿qué? Discípulos. ¿Y quiénes son facultados a esta tarea? Todos los creyentes. No nada más un evangelista o el que tenga el título o la credencial o la cédula para poder predicar. Dice que todo aquel, ¿verdad?, que tiene el Hijo, tiene la obligación ¿de qué? De compartir el evangelio con otros. Por tanto, en ese compartir a otros, en el instante que tú compartes el evangelio, te vuelves en un ¿qué? En un maestro. Y aquí tengo que hacer un punto bien importante, hermanos. Muchas veces caemos en el error. A veces decimos, bueno, es que le prediqué, le compartí, hablé de la palabra. Pero el compartir el evangelio con otro no es solamente entregar un papelito, un folletito, un disco, o hablar de una parte de la escritura, o decir, es que el compartir con otros es presentar a Jesucristo en su obra de salvación. El mundo puede tener muchos métodos, ¿verdad?
nosotros tenemos que tener la capacidad de ver, bueno, de qué manera yo puedo presentar a Cristo. Una persona no comparte a Cristo solamente por entregar un folletito, ¿sí? A veces, hermanos, eso es bueno, no digo que no sea bueno, pero a veces podemos justificarnos y decir, ya lo hice, cuando Dios nos demanda que podamos, ¿qué? Enseñar a otros, ¿sí? Este es nuestro deber. Nuestro deber es que podamos enseñar a otros. Entonces, mira, el autor de Hebreos les está diciendo a ellos, miren, ustedes ya deberían ser, ¿qué? Maestros. Ahora vamos a entender por qué. Fíjate esta parte importante. Los hebreos tenían una ventaja sobre el pueblo gentil de una forma extraordinaria. O sea, les llevaban años luz de diferencia. Porque ellos ya conocían, ¿qué? La ley y los profetas. Ya lo conocían a la perfección. No así a un gentil que no conocía, ¿verdad?, las prácticas del pueblo judío. ¿Sí? Entonces, mira, estos hombres de la iglesia primitiva, ellos teniendo ya un gran don de conocer la palabra de Dios de una forma diferente, ¿verdad?, no habían sido capaces de ser, ¿qué? Maestros. Es decir, tenían una deficiencia, no estaban compartiendo el evangelio de la forma que tenía que ser compartido. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, después de tanto tiempo, aquí se hace una alusión de cuánto tiempo la Torá, la ley, estuvo en manos de los hebreos. Pues todo el tiempo. Y mira lo que dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Cuando habla esta parte de los primeros rudimentos, hace alusión a las escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Antiguo Testamento, la escritura dice que es como un ayo, es como una guía. ¿Sí? Es como algo que nos permite comprender el nuevo pacto a través de Jesucristo, por medio de su evangelio. Y ellos, teniéndolo de conocimiento, dice, ¿a poco te tengo que volver a enseñar qué significa todo eso? ¿Y cómo se cumple? A través de Cristo. Y dice, y has llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esta parte hace una parte importante. El conocimiento, el conocer sin obedecer no te permite crecer. Otra vez, el conocer sin obedecer no te permite crecer. ¿Me explico? Genera una madurez. El que tú conozcas mucho de la escritura, que era el caso de los hebreos, ¿conocían? Sí, la conocían, recitaban toda la Torá, todo lo que tú quisieras lo conocían. Pero el hecho de que lo conociesen no les hacía ser hombres o una iglesia madura. Y entonces había algo que les estaba faltando. ¿Qué les faltaba? La obediencia. Y comprender que en Cristo, que en el Evangelio, se cumplía todo ese conocimiento de milenios que ellos tenían. Y dice, ustedes tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando se hace referencia a este alimento sólido, hace referencia, ¿verdad?, a una palabra que tuviera un cumplimiento más allá, ¿verdad?, de esos principios básicos que tenían que estar cumpliendo. ¿Sí? Ahora entendemos, vamos a hacer aquí una parte, un paréntesis. Aquí hablaba de un rudimento, y cuando pensamos en un rudimento, yo en lo personal me pienso ahí el hombre que pintan en la escuela, el hombre de las cavernas, ¿no?, con sus piedras ahí produciendo fuego y demás. Y cuando dices es algo muy rudimentario, ¿a qué se refiere? Muy primitivo, ¿sí? Entonces, fíjense bien algo importante. El que sea rudimentario, porque es un rudimento, no implica que no sirva. Implica que es una base para construir algo más estructurado. ¿De acuerdo? Pensaba, por ejemplo, en la historia de la computación. Dicen, la historia dice que las primeras computadoras eran tan grandes como esta habitación, una sola computadora.
y se programaba con unas tarjetas de cartón y agujeradas, y con esas le decías a la computadora qué hacer. Y el sistema con el cual se podía abrir a la computadora se le llamó código binario. Eran unos y ceros, ausencia y presencia de energía. Es como prender y apagar un foco. Y era algo muy rudimentario, pero ¿sabes? Hoy la computadora más sofisticada sigue ese mismo principio. ¿Sí? Ya tu teléfono, smartphone, por muy sofisticado que dice ahí, el teléfono que hoy tenemos tiene una tecnología más grande que la computadora que usaron para llegar a la luna en la NASA. Y mira algo importante, esta tecnología usó rudimentos, ¿verdad? Y no los dejó, no los abandonó. Sirvieron para poder construir algo algo mayor. Así también con la Escritura. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas, es el principio de un cumplimiento tan grande en nuestro Señor Jesucristo. Y no por eso significa que lo debemos de abandonar o dejar, sino lo contrario. El conocerlo me va a permitir entender en mayor profundidad el Evangelio de Cristo. Ahora, por tanto, ¿conocer el pueblo hebreo me permitirá conocer mejor el Evangelio de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque ya me pone en un contexto para poder entender las cosas. Ahora, claro, aquí, el conocimiento me permite tener un mayor entendimiento. ¿Sí? Pero ahora fíjense bien algo importante. Vamos al versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces aquí algo importante. Aquí en la palabra de justicia habla acerca de la justificación que tenemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Romanos 3:21. Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y sigue más adelante. Pero en 21 hago énfasis, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y quién satisfizo la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice, se manifestó la ley primero para anunciar a aquel que podría cumplirla por completo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Sí? Fíjense muy bien, ahí esa parte importante. Entonces, dice, si tú participas o sigues, que le decía a los hebreos, tú quieres seguir con la leche, se hacía referencia a tú quieres seguir con las prácticas del Antiguo Testamento, para ti entonces es como seguir con leche. Porque Cristo da un alimento tan sólido, tan vasto y tan profundo, que si yo ya he recibido a Cristo no puedo regresarme a ese principio, a la lechita. ¿Sí? Y fíjense, muchas corrientes hoy en día, pues están haciendo esa parte, ¿no? De decir, no, es que, y la gente lo ve, ¿no? Vean esto, si yo salgo a la calle así, digo, es normal, ¿no? Una persona con un traje. Pero si ya me dejo mis cairelitos, me pongo aquí algunas marcas y mi tzitzit y todo aquí embadurnado, ¿qué va a hacer la gente cuando me vea allá afuera? ¿Qué va a llamar más la atención? La vestidura, ¿no? Y más de uno, aunque no sea creyente de nada, me va a decir, pase. ¿Por qué? ¿Por la qué? Por la apariencia. Puedes ver a un católico, nunca va a misa, nunca hace eso, pero ve a un monje, ve a una madre ahí, ¿y qué hace? La reverencia, la trata con mucho
respeto, ¿verdad? Entonces, fíjate, algo interesante, esto simplemente se basa en una ¿qué? En una apariencia, ¿sí? Cuando entendemos que el Señor viene a un cumplimiento más profundo, lo entendemos cuando Él no solamente se basa en lo exterior, sino también en ¿dónde? En lo interior. Porque el cumplir con lo exterior es sencillo, entre comillas. Cuesta trabajo, sí, pero es más sencillo que modificar mi corazón. Es más sencillo que someter mis pasiones, que someter mis deseos a Cristo. ¿Sí? Es más fácil cumplir un protocolo, ¿verdad? Prender la menorá, hacer tefilá, decir quejilá, etcétera, etcétera. Es más fácil decir eso a realmente actuar de una forma que honre a Dios. ¿Desde dónde? Desde nuestro corazón. Hermanos, si de pronto abaratáramos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir, mira, con que sientas la unción y la presencia de Dios, ya estás lleno. ¿Para qué vives en santidad? Si cada 8 días desciende el Espíritu Santo y lloras y hablas en lenguas y te sale oro de las manos y te revuelcas como perro. Y si estás bien, ¿qué va a decir la gente? Hoy sentí la unción del Señor. Gloria a Dios por eso. Y entonces se concede licencias para hacer lo que su carne le complazca, porque él siente que ya está ahí casi a un lado del Padre. Hermanos, muchas veces la apariencia, ese engaño que nosotros, ahí va esa apostasía, el creer que ciertas condiciones externas pueden favorecer la condición de mi corazón delante de Dios. Y entonces aquí el autor les estaba diciendo, no participes de esa leche, sino ¿de qué? De un alimento sólido, de algo más profundo. Y dice, y todo aquel que participa de la leche, que dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Te voy a poner esto, si tú estudiaras, si tú fueras a la escuela, y te quedaras toda tu vida haciendo actividades de preescolar, ¿en qué momento crecerías? ¿Crecerías académicamente en algún momento? No. Hoy en la parte de mi trabajo, ¿no? De pronto muchos padres vienen y maestros que están en línea y no puede dejarles... en el trabajo se manejan como el aprendizaje mínimo. O sea, lo necesario, ¿no? 2 más 2. Ya es lo necesario que debe de tener el chico. Cuando tiene que estar viendo un tema más complejo, ¿no? Y entonces dice, bueno, por causa de la contingencia, dele solamente aprendizaje mínimo, maestro. ¿Sí? Les preguntaría, ¿y en qué momento va a crecer el muchacho? ¿En qué momento va a madurar? ¿Va a terminar la preparatoria con aprendizaje mínimo? Ahora se las voy a llevar a un escenario de nosotros, hermanos. Si cada vez que se va a iniciar un estudio queremos iniciar siempre con la vida abundante toda la vida, ¿en qué momento vas a crecer? ¿Me explico? Hermanos, el no buscar un incremento en el conocimiento de la Escritura, de la palabra, ¿sabes qué? ¿A qué nos vuelve? Lo que decía el autor al principio. Nos volvemos tardos, ¿para qué? Tardos para oír. ¿Y sabes por qué? Decía Beto al principio, por esa pereza. Es más cómodo. Me es más cómodo seguir con lo básico, a ser desafiado, a ir por lo más profundo. ¿Me explico? Y mira, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjense muy bien aquí algo importante, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, ¿cuántas veces, siendo ya de años en el Evangelio, tenemos dudas tan básicas sobre la fe? ¿Y sabes por qué tenemos dudas tan básicas? Aquí dice la respuesta. Porque no has ejercitado, porque no has trabajado, no has estado alimentándote del alimento sólido.
En algún punto has alimentado tu vida solamente ¿con qué? Con leche. Y te has quedado allí. Y mira esta parte importante, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué sentidos? ¿El sentido qué? Para poder discernir, dice, el bien y el mal. ¿No? Entonces, ¿quién nos ayuda a discernir cada una de las acciones que nos rodean? Pues el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien nos va a dar discernimiento para entender las cosas. Y no solamente las acciones, hermanos. Hermanos, yo lo volvería a este punto. A este punto de nuestras vidas, la mayoría que estamos acá. Hermano, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? Armando desde chiquito. Armando, sí. Casi. Ya evangelizaba desde los 2 años, dice. Bueno, no somos pequeños, pues. Y mira, esta parte dice, en todo este tiempo tú tuviste que haber ejercitado la palabra de tal manera que tengamos la madurez suficiente para discernir lo que agrada de lo que no agrada a Dios. Con esa madurez. Y mira lo que continúa en el 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Y este versículo no hace alusión a que olvidemos el Antiguo Testamento, sino me está diciendo, deja de enfocar tu vida, hebreo, a lo que les decía ahí, a esas prácticas, porque solamente son rudimentos básicos. ¿Sí? No es decir, no lo tomes en cuenta, no, al contrario, me va a servir para forjar lo nuevo, pero lo que estaba diciendo aquí es, no te centres en eso. Y dice, vamos adelante, ¿a qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y aquí algo importante. Mira lo que dice, y continúa, dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este contexto de lo que está hablando habla del pueblo hebreo. Y aquí la palabra bautismos lo dice en plural. No se refiere al bautismo en agua que el Señor Jesucristo estableció desde con Juan el Bautista. Aquí habla acerca de que en el Levítico, en el Deuteronomio, en la Torá, el pueblo de Israel tenía que hacer ciertos lavamientos cuando era impuro. Entonces, estas inmersiones, estas limpiezas en agua, ¿verdad? Estas purificaciones, se engloba dentro de esta palabra, los bautismos. Entonces les está diciendo a los hebreos, oye, tú conocedor de Cristo, conocedor del Evangelio, ¿por qué sigues practicando esos viejos rudimentos? Siguiente dice, de la imposición de manos. No se refiere al orar por el enfermo o para hacer otro tipo de oraciones en la iglesia primitiva. La imposición de manos que se refiere aquí, se refiere a las prácticas que tenía el pueblo de Israel para hacer se le llama, cuando el sumo sacerdote imponía las manos sobre el carnero o sobre la ofrenda, lo que hacía era tomaba el pecado del pueblo y lo transfería al animal que iba a ser muerto. ¿Sí? Entonces, esa imposición de manos, imagínense ahí a esos hebreos, ¿verdad? Queriendo practicar todavía ese tipo de prácticas. De decir, yo cedo mi pecado a este y él va a ser sacrificado y él lo lleva. Y ¿sabes qué? Ya Cristo pagó por nosotros. Y aquí es una parte importantísima para el judaizante, ¿no? Aquí deja claro, esto ya no lo debes de practicar, ya es pasajero. Sigue de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y aquí habla acerca de los fariseos. Algunos hebreos obviamente eran fariseos y los fariseos justamente creían en la resurrección de los muertos y creían en el juicio de parte de Dios, pero no se sometían, ¿verdad?, sus vidas conforme a ese propósito. ¿Sí? Entonces decía, bueno, ya crees en esto, está bien, pero entonces que tu vida sea una vida en obediencia, ¿no? Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite,
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esta es una palabra interesante y profunda, donde lo podemos entender de la siguiente manera, porque algunas doctrinas, aún en la iglesia cristiana, usan estos versículos para decir que la salvación se pierde. Y nosotros sabemos que la salvación no la podemos perder. Si Dios no la ha otorgado, nada la puede ¿qué? Quitar, no la podemos perder. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿a qué se hace referencia a esta palabra? Ok, yo les decía hace un momento, el conocer no significa que seas salvo. El ser aún iluminado, el tener conocimiento, no significa que tengas el deseo de ser obediente a esa palabra que has conocido. Entonces, esta palabra hace alusión justamente a eso. De decir, bueno, aquel que tuvo la oportunidad de conocer todo esto, no le da la concesión en automático de que se vuelva obediente. El hecho de que hayas nacido en un hogar cristiano y que conozcas desde hace mucho, no significa que realmente seas obediente a Cristo. El que tu hijo esté en tu casa y le enseñes la palabra, tiene 2, 3 años, no significa que sea iglesia, que sea salvo desde esa edad. Él tiene que tomar una decisión, una convicción. Si Dios lo ha elegido para ser su hijo, él tiene que vivir en obediencia a su palabra. Y eso justamente es lo que dice aquí esta parte, ¿verdad? Y dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿verdad? Porque el arrepentimiento viene una sola vez. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos da vida para poder tener la oportunidad ¿de qué? De reconocer nuestra vida y arrepentirnos. ¿Quién es el que escoge? El Padre. Nosotros no, es Dios quien nos escoge y por su gracia nos otorga el Espíritu Santo para poder ¿qué? Reconocer que somos pecadores y entonces viene la hora del arrepentimiento en nuestras vidas. Y mira, dice, porque la tierra, dice, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí habla sobre una gracia común. Si la gente puede tener una gracia de parte de Dios, pero no significa que sea salvo con un propósito para vida eterna. ¿Sí? Y dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces aquí les estaba diciendo, ok, hebreos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, les está diciendo, tengan cuidado de seguir enfocando su vida a esas viejas prácticas. Ok, hermanos, nosotros no estamos en el contexto hebreo, pero aquí viene un peligro al que podemos caer como estos hebreos. Si en tu familia tus pequeños han venido a la iglesia cada 8 días, y ya son adolescentes y vienen cada 8 días, y ya son jóvenes y ya son adultos y nada más vienen cada 8 días, están viviendo los viejos rudimentos. ¿Me doy a entender? Si solamente te enfocas en eso, te estás concentrando solamente en algo que aprendiste en el pasado, pero no has llevado una convicción a decir, ahora no solamente me conformo con ir, sino también sirvo, sino también escudriño la palabra por mi propia cuenta, sino que también me cultivo, sino que también soy desafiado a ir más allá de solamente estar cumpliendo un rito de cada 8 días, porque así es la tradición en mi familia. Y hermanos, aquí es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando volteamos a ver a nuestros hijos y pensamos, ¿ha recibido a Cristo? ¿Cristo realmente lo guía? ¿Ha tomado esa convicción?
Hermanos, y es la parte donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque puede estar viviendo solamente con esa sombra de lo que aprendió del Padre, pero no implica que realmente haya entregado su vida a Cristo. Ahí la importancia del evangelismo a los pequeños. Y hermanos, muchas veces nos concentramos en predicarle a un pequeño allá afuera, cuando a veces en nuestra propia casa los nuestros necesitan primero recibir a Cristo como su Salvador. Y hermanos, aquí viene el desafío para cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Beto, ¿por qué? Por la pereza. ¿Me explico? Y hermanos, ahí tendríamos que, y esto es la pedradota es primero para mí, hermano, no crean que no, porque podremos estar enfocando a cosas, mi trabajo, mi negocio, ¿ok? ¿Y en qué momento te volviste maestro de tu propia casa? ¿En qué momento preparaste tu estudio para tu propia casa? Y hermanos, es aquí donde todos, sin excepción, estamos apachurrados, ¿no? con la palabra de Dios. Tenemos que despertar de ser tardos para poder aplicar las cosas que el Señor nos demanda. Y mira lo que dice aquí, en el 9 otra vez: pero en cuanto vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y hermanos, y aquí da esta parte, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestra vida en lo espiritual? Siempre creciendo, siempre en aumento, y la Escritura lo asemeja como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Cuando tú ves el sol a la mañana, ¿verdad? En un instante amanece y rapidísimo, o sea, tienes que irte bien temprano y estar ahí en un instante, y rapidísimo es ese crecimiento. Y hermanos, imagínate esta parte, ¿no? Lo que nos está hablando aquí, exhortando la palabra de Dios, ¿no? Regresando ahí al principio, ¿no? ¿Cuántos años llevamos? Y el autor de Hebreos nos podría estar haciendo una carta, decir: tú ya deberías ser director de un instituto, ¿no? Ya estás bien viejo, ya tienes muchos años, ya tendrías que haber conocido muchas cosas, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué pasa? Muchas veces en nuestra vida nos vamos rezagando. Mira lo que dice el 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Aquí hablamos de la constancia. Y mira lo que está diciendo: hermanos hebreos, ustedes han servido, han tenido trabajo, pero ¿qué condición tenían? Se estaban enfocando ¿a qué? A esos rudimentos, ¿ok? Sí servían, sí hacían acciones, pero no estaban creciendo. Y aquí nos permite ver otra parte importante. El servicio no es sinónimo de crecimiento o de madurez. Porque puedes estar haciendo muchas cosas, pero seguir sin crecer internamente. Y te vuelves otra vez a ese viejo rudimento. ¿Me explico? A lo exterior. Pues voy a hacer mucho para que no me juzguen de que no hago nada. Pero Dios examina tu corazón y ve: oye, todavía no conoces la doctrina de la Trinidad ni la disiernes, ¿no? Todavía no conoces qué es la expiación por tus pecados, ni siquiera lo entiendes. Y hermanos, es algo que tendríamos que tener así a la orden del día. Todos tendríamos que ser apologistas, defensores del evangelio que profesamos, en mayor o menor grado, pero al menos no nos dejan callados en la calle. Porque qué vergonzoso es cuando alguien llega y te empieza a atacar con tu fe, y tú dices: déjale, hablar al pastor. ¿Me explico? Y es el desafío de todos nosotros, de cada uno de nosotros, que sepamos presentar defensa de la fe que profesamos tener. Y mira lo que continúa en el versículo 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Entonces mira lo que dice en el 11, estaba hablando: necesitas ser constante.
No solamente es conocer, obedece. Y en esa obediencia vas a servir, vas a tener ese fruto de tu trabajo, de tu fe. Y ahora dice, si ya tienes este proceso, ahora sé constante, sé perseverante. Y esa perseverancia en automático que va a combatir la pereza. Porque si tú ya tienes esa práctica, ese ejercitarte, ¿verdad? Cuando llegue la pereza fácilmente la vas a poder quitar. ¿Por qué? Porque tendrás ese deseo de seguir haciéndolo. ¿Sí? Y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué hizo? ¿Alcanzó qué? La promesa. ¿Sí? ¿Pero qué tuvo que hacer Abraham? Ser paciente. Y la paciencia implica una constancia, una perseverancia en las cosas que hacemos. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchas veces decimos, bueno, ya tengo la promesa de la vida eterna. Ya está prometido. Dios prometió eso ¿en dónde? A nosotros. Porque ahora tenemos el sello del Espíritu Santo, que Cristo mora en nosotros. ¿Tenemos esa promesa de parte de Dios? Amén. Entonces, para que llegue esa promesa, bueno, ya llegó, pero ahora espero en esa promesa ¿con qué? Con paciencia, con perseverancia. ¿Me explico? Con paciencia y perseverancia. Y pone en ese contraste a Abraham, ¿verdad? Dios le dio una promesa, ¿y qué hizo Abraham? Esperó pacientemente. Y se la concedió el Señor. Ahora nosotros, como sus hijos, como su iglesia, ha prometido también algo. Y fíjate lo que le hace. ¿Por qué citó a Abraham? Porque los hebreos lo conocían. ¿Quién es? Su padre, nuestro padre Abraham, ¿no? Y entonces cuando cita eso, les está diciendo, mira, tú crees en la promesa de Dios a Abraham, entonces cree en la promesa de Jesucristo a su iglesia. Porque si la cumplió en Abraham, también la cumplirá a través de Cristo para su iglesia. ¿Sí? 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y hermanos, muchas veces la pereza se alimenta con la falta de esperanza, ¿no? Te voy a poner este ejemplo. En tu trabajo, ¿no? Te esfuerzas mucho, estás bien presto ahí en tu trabajo porque tu jefe te prometió un bono, ¿no? Y ya te vas con el bono y todo, no, es que si alcanzo estos niveles de producción me van a dar un bono. Y ya, te vas bien rápido, ¿no? Y de repente llega la paga y de pronto sale el primero y oye, ¿te dieron bono? No, pues no me dieron nada. Híjole, no. Lo voy a echar ganas, igual y yo sí, ¿no? Siguiente semana pasa otro, sale y tampoco hay bono. Y tú empiezas a preocuparte más y dices, híjole, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me esfuerzo tanto si ya no están dando bonos? Bueno, voy a hacer más o menos lo que me toca hacer, pues ya. Siguiente semana pasa otro y nada, ¿no? A tal punto que tú de pronto hasta dejas de hacer lo que tenías que hacer. Por la, ¿cómo se llama eso? No, desilusión. Sí, desilusión de algo prometido. ¿No? El patrón prometió y cuando empezó a faltar a su promesa, ¿qué generó en ti? Desconfianza. Y esa desconfianza y desilusión que hizo en el empleado, decepción, y lo volvió ¿qué? Perezoso, porque ni siquiera su trabajo hizo. ¿Me explico? Ahora vamos a llevar este ejemplo a la parte espiritual con la palabra. Dios aquí te está diciendo, mira, Dios prometió algo a Abraham y lo cumplió. Dios te ha prometido a ti como iglesia algo y lo va a cumplir. De tal modo que aunque en tus sentidos empieces a ver cosas que te desilusionan, afianza tu fe porque Dios es fiel a sus promesas.
¿Queda claro esa parte? Y por tanto, cuando uno es perezoso, híjole, tengo que leer, tengo que hacer esto, no, acuérdate, Dios prometió algo, ¿lo va a cumplir sí o no? Sí, pues entonces, no seamos perezosos, escudriñemos, leamos, enseñemos, seamos maestros de los que tenemos en casa. Porque Dios es ¿qué? Fiel a sus promesas. Aunque nosotros fallemos, Él es ¿qué? Él es fiel. Y terminamos en el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla de ¿qué? Fíjate muy bien, imagínate un ancla de un barco, la cual tenemos como segura y firme ancla de ¿qué? Del alma, que penetra hasta dentro del velo, haciendo alusión ¿a quién? Al lugar santísimo. O sea, nos permite llegar a la presencia de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, termino esta palabra. En estos tiempos existe una gran desinformación sobre las cosas de parte de Dios. Y la única forma, hermanos, de poder prevalecer y permanecer es no siendo tardos para oír. Necesitamos esforzarnos cada día para escudriñar ¿qué? Su palabra. Y hermanos, antes de ir a otra fuente de información, yo tengo que estar en intimidad con Dios por medio de su Espíritu para que su palabra me sea revelada de una forma que me permita conocerle y obedecerle. Porque si solamente me afano en conocer, ¿en qué momento tendré tiempo para obedecer? Amén. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor, damos gracias, Señor, por tu misericordia, damos gracias porque tú eres bueno cada día para con nosotros, Dios. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas, Señor, tener este deseo, Señor, de honrarte a través de tu palabra, Señor, que este deseo de, padres, no ser tardos, Señor, sino diligentes, Señor, en este estudio de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que tú, mi Dios, nos acompañes cada día, Señor, para que de tal manera podamos honrarte con nuestras decisiones, con nuestras acciones, Padre. Danos el querer como el hacer, de acuerdo a tu buena voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Te ruego, Padre, que tú nos permitas, Señor, ser maestros que enseñen, Señor, a aquellos que aún desconocen tu verdad, Señor. Permítenos ser diligentes, Señor, no solo para enseñar a otros, sino también para poder ser maduros, Señor, y no enfrascarnos a cosas, Señor, que tienen un valor pero no tan alto como el conocerte a ti y obedecerte, mi Dios. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Dios, y Padre, rogamos que tú bendigas a cada familia aquí congregada y representada, Señor. Damos gracias por todo en todo tiempo, Señor. Amén.